¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra predicción para este Mundial 2026 y en este caso para la selección de Ecuador y de Curazao. Predicción de Tarot Ecuador versus Curazao. Y recuerdo que Ecuador viene realmente de un partido muy difícil de aceptar, ¿no? Porque perdió con Costa de Marfil realmente de una manera vertiginosa, ¿no? Demasiado rápido, en un momento que no se esperaba, y realmente tiene muy buen equipo Ecuador. A mí me gusta mucho su selección para este mundial. Ecuador ha tenido grandes resultados en mundiales contra selecciones muy fuertes, pero realmente se juega todo en este partido. Si Ecuador no logra un resultado contra Curazao, si bien este mundial da posibilidades con el tercer puesto y demás, lo veo muy difícil. Así que bueno, vamos a ver qué hace este sábado 20 del 6 a las 9 p.m. Yo doy el horario de Argentina, pero bueno, ustedes sabrán en Ecuador en qué horario pasan el partido. Les mando un gran abrazo a todos los ecuatorianos que están en Ecuador, también en Estados Unidos, un lugar donde miran mucho mis videos, también en United States, en Estados Unidos. Así que muchas gracias. Y vamos a ver qué pasa en este partido con Ecuador. Lo primero que voy a ver es lo que yo llamo la carta identificatoria, que es cómo sale predispuesto a jugar Ecuador, qué les dice el técnico y cuál es el sentimiento de los jugadores. Recuerden que estas dos cartas que yo saco para los equipos no las contabilizo en el análisis del resultado del partido, pero sí es muy importante porque tienen que ver con la energía que maneja el equipo. Vamos a ver Ecuador. Y Ecuador nos sale con una carta terrible. Esto lo he visto mucho en este mundial como recomendación del árbitro. La idea es, está todo perdido. Esa es la idea. La carta del diablo nos indica que es a todo o nada. Que salgan a jugar como si ya estuvieran afuera del mundial. Que imaginen la situación de estar fuera, que imaginen una derrota, lo duro que podría ser, y salir a jugar como si ya estuvieran incluso perdiendo este partido por 1 o 2 goles. Eso les dice la parte técnica. Son maniobras realmente fuertes, pero bueno, en algunos equipos dan resultado. Hay que ver qué pasa con Ecuador. Yo confío en el equipo, lo he visto muchas veces jugar muy bien, y Curazao, bueno, ya saben, recibió una violenta goleada en su primer encuentro por parte de Alemania, pero bueno, ha habido partidos, vimos a España contra Cabo Verde tener una situación muy difícil, ¿no? para hacer un gol. Vamos a ver cómo sale Curazao también a jugar. Curazao, ¿con qué carta identificatoria sale a jugar este partido contra Ecuador? También lo mismo, dos cartas negativas. Los dos equipos se proponen lo mismo. Creo que vamos a terminar viendo un gran partido, ¿no? Porque Ecuador sale peor todavía que Curazao sale peor que Ecuador. Estamos afuera. Jueguen lo último que pueden jugar en el Mundial, porque con 7 goles en contra estamos fuera. Es clarísimo. Es la carta de la torre destruida. No tenemos más nada. Si no hacemos algo ahora, ya no nos queda casi tiempo en el Mundial. Eso es lo que les dice el técnico. Despídanse. Una cosa muy dura. Los dos equipos salen a jugar con la misma postura. A quemar las naves, señores. Eso es lo que estamos viendo en este gran partido, que me parece que no está para perdérselo, de Ecuador con Curazao. Vamos a ver, primera carta para Ecuador. Carta para Curazao. Carta para Ecuador. Carta para Curazao. Carta para Ecuador. Carta para Curazao. Carta para Ecuador y Curazao. Vamos a ver qué tenemos acá. Qué energías se mueven. Recuerden, como les digo, que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Lo digo siempre porque si yo tiro 30 partidos no voy a acertar todos. Entiéndanlo. Hay gente que viene, no sabes nada, y capaz que yo los anteriores 6 partidos los acerté. De hecho, les vengo diciendo que en el Mundial, salvo un partido o dos medio dudosos, bueno, el de Ecuador fue uno de los partidos que no acerté. A mí me salía un empate y sin embargo sobre el final todo cambió. Bueno, ¿cómo sale Ecuador? Haciendo un cambio enorme. Hay un cambio,
hay una posibilidad. El cambio no está funcionando muy bien en el partido, pero así es como sale Ecuador. Hay cambios, hay formas distintas de encarar el juego, no se buscan tantos pases entre líneas, está más abierto el equipo. Vamos a ver qué pasa. Curazao lo único que hace es esperar que pase el tiempo. Se refugian atrás, estamos viendo eso, tienen la carta del ermitaño, y lo único que piensa Curazao es en no recibir una goleada, mientras por otro lado está esta carta que lo pone en peligro. Ecuador está arriesgando todo, porque si acá, yo se los digo claro, si acá hubiera una carta como el emperador, una carta fuerte, el sol, o lo que sea, Ecuador estaría perdiendo. Ecuador sale casi sin defensa a jugar este partido, con la única idea de marcar un gol. ¿Y qué hace Curazao? Piensa que el partido va a durar mucho tiempo y que hay que resistir todo ese tiempo. Esa es la idea. Por más que dicen esto que salgan perdiendo, Curazao no arriesga nada. Está totalmente replegado, Ecuador está manejando la pelota y vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, Ecuador tiene la carta del mago, es decir, tiene posibilidades, que maneja el juego. El mago es aquel que tiene las copas, los oros, las espadas y los bastos, lo ven en el dibujo. Entonces, nos indica que tiene la capacidad de ir modificando todo eso para lograr el resultado. Ecuador intenta entrar por todos lados dentro de la defensa de Curazao y se ve un gran despliegue del ataque de Ecuador. Y finalmente, después de mucho posicionamiento, llega una carta donde Curazao mantiene las posiciones, digamos, lo que hace es tratar de rechazar el juego de Ecuador. Tarda en venir, se lo digo claro, no sé si ocurrió en el primer tiempo o en el segundo por cómo viene esta carta, pero finalmente yo veo acá claro un gol de Ecuador. No estoy viendo, así que Ecuador convierte en algún momento, no se desesperen, no se vuelvan locos, porque finalmente lo consigue. No va a pasar lo mismo que pasó con España. Vamos a ver Ecuador ahora. Ecuador tiene la carta de la justicia, parece que habría algún fallo a favor de Ecuador, puede ser un penal, puede ser alguna situación que tenga que ejecutar. Vamos a ver qué más hay acá. Sí, a mí me parece claramente que eso un penal o una expulsión, porque está la sacerdotisa, que es una carta, digamos, de cosas oscuras o maniobras que no había que cometer, cosas que están hechas de una manera, digamos, que no es del todo transparente. O sea, estamos hablando de, para mí, no se los puedo asegurar, pero hay o un penal o algo a favor de Ecuador acá en este lugar, lo que podría ser un segundo gol de Ecuador. Acá veo la templanza en Ecuador, tranquilidad, manejo de pelota ya con el resultado tal vez conseguido, la idea de no apurarse, no sufrir lesiones, no tener amarillas, nada de eso. Y hay la templanza, que es la resistencia más manejar. Curazao avanza, pero sin generar demasiados problemas. El partido Ecuador lo maneja con tranquilidad. Vamos a ver el final. Y en el final podría ser que logre algunas jugadas de peligro. Sale la carta del Hierofante, que tiene con la sabiduría. Ecuador realmente demuestra poder tener algo más que lo que había dado en el partido, pero no llega a alcanzar el marcador y no llega a tener posibilidades de empatarle este partido a Ecuador. Por lo tanto, ¿qué veo yo acá? Yo veo un resultado cercano a un 2-0. Podría ser más abultado el resultado, pero siempre habría por lo menos lo que veo, 2 goles de diferencia para Ecuador. Podrían ser más, pero bueno, lo importante es que Ecuador es el ganador de este partido con Curazao y sigue con muchas posibilidades para seguir teniendo buenos resultados en este Mundial 2026. Un abrazo muy grande a Ecuador, a su gente, que tengan un excelente día.